a la noticia. Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Eva Rey, hoy por Andrea Bernal, y esto es Zoom a la noticia. Hoy nuestro lente se enfoca en Paraguay. Los hechos, la democracia ha regresado a Paraguay. El Partido Colorado ha vuelto al poder con Horacio Cartes, quien ha obtenido el 45,8% de los votos. Los colorados han logrado también la mayoría en el Congreso. El debate, el presidente electo de Paraguay, que además de luchar contra la pobreza y el desempleo, va a tener que restablecer lo más pronto posible las relaciones con Venezuela tras la suspensión de Asunción después del juicio político a Fernando Lugo. El triunfo de Cartes ha recibido el apoyo de la comunidad internacional. ¿Significará entonces el regreso de Paraguay a los grandes bloques regionales? Y nuestro lente también se enfoca en Colombia. Los hechos, tras la polémica generada por las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos, en las que proponía extender el periodo presidencial de 4 a 6 años, eliminar la figura de la reelección y alargar el mandato de alcaldes y gobernadores al mismo periodo del presidente, el propio mandatario ha enviado una carta dirigida al Congreso de la Nación en la que asegura que pensó equivocadamente que su iniciativa tendría buen recibo en la oposición y que prefiere no darle trámite a esta propuesta. El debate de la carta del presidente de los colombianos se ha dado por la lluvia de críticas y cuestionamientos de diferentes sectores que encontraban su propuesta, digamos, inviable e inconstitucional. Sin embargo, esta iniciativa va a quedar para el próximo gobierno y, según el presidente del Congreso, que además la considera una buena idea, sería presentada en julio del año 2014, por lo tanto sí beneficiaría a los alcaldes actuales. Así comienza Zoom a la noticia. Bienvenidos y bienvenidas. Zoom a la noticia. La llegada de Horacio Cartes al poder podría poner fin a la difícil situación que vive Paraguay, sometido al aislamiento por el juicio político que terminaba con la destitución de Fernando Lugo. Cartes, quien va a asumir como presidente el 15 de agosto, se imponía a su rival más cercano, el liberal Efraín Alegre, con una ventaja de 211.000 votos, devolviéndole así las riendas del país a su partido político. Al final de la jornada del pasado domingo, los comicios han sido calificados por observadores internacionales como transparentes. Los colorados regresan al poder en Paraguay. El multimillonario empresario Horacio Cartes se impuso en las urnas con el 45,91% de los votos, venciendo a su más cercano rival, el liberal Efraín Alegre, quien obtuvo el 36,84%, lo que hizo que Alegre, candidato del presidente Federico Franco, reconociera inmediatamente su derrota. El pueblo paraguayo se ha pronunciado y nosotros respetamos. No hay nada más que hablar al respecto. El triunfo significa el regreso de los colorados al Palacio de López, que tras estar en el poder por 60 años, dieron un paso al lado cuando fueron derrotados por el exobispo Fernando Lugo en el 2008. En el 2012, Lugo fue destituido por un golpe de Estado parlamentario, tras ser acusado como responsable de la masacre de Curuguati, dejando en el poder al actual presidente Federico Franco. Los colorados también tuvieron un contundente triunfo en el Congreso. El Tribunal Supremo de Justicia Electoral aseguró que los escaños quedaron compuestos de la siguiente manera para el periodo 2013-2018. Senado. Partido Colorado con el 35,79%. Partido Liberal Radical Auténtico con el 24,33%. Frente Guazú con el 9,59%. Unión Nacional de Ciudadanos Éticos con el 3,78%. Partido Patria Querida con el 2,06%. Otros con el 24,14%. Cámara de Diputados. El Partido Colorado con el 37,4%. Partido Liberal Radical Auténtico con el 13,01%. Partido Patria Querida con el 8,84%. Unión Nacional de Ciudadanos Éticos con el 8,81%. Frente Guazú con el 2,83%. Otros con el 29,11%. El destituido presidente Fernando Lugo regresó a la escena política de su país tras obtener una banca en el Senado por su naciente movimiento Frente Guazú. Tras los resultados consolidados, el presidente electo Horacio Cartes tiene como principal reto sacar del patio trasero a Paraguay tras ser aislada políticamente cuando Fernando Lugo fue retirado del poder. Cartes deberá hacer todo lo posible para que su país vuelva a los bloques de la Mercosur y UNASUR, que castigaron fuertemente la situación política por la cual atravesó Paraguay en el 2012.
Vamos a debatir este tema. Para ello saludo desde nuestros estudios en Nueva York a Robert Valencia. Él es analista del World Policy Institute y es colaborador además de Global Voices of America. Desde Altos del Paraná, en Paraguay, nos acompaña también Gregorio Areco, senador por el Partido Colorado, integrante de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Muy buenas noches a los dos. Muchas gracias por acompañarnos y si les parece comienzo con el analista, con el señor Valencia, para preguntarle primeramente si le ha sorprendido el resultado. Me imagino que la respuesta va a ser no, porque en las últimas semanas lo que se hablaba era eso, de una clara ventaja del que ya es el presidente electo de Paraguay. Buenas noches a toda la teleaudiencia de Latinoamérica, Estados Unidos y el Caribe. En realidad los resultados de anoche no sorprenden. En realidad Cartes tenía una ventaja aproximada del 10 al 15%, 15 puntos porcentuales, perdón, sobre Efraín Alegre. Es un hombre que tiene los medios económicos financieros para financiar su propia campaña y además porque de cierta forma representaba un cambio, entre comillas, ¿no? Porque vuelve otra vez el Partido Colorado a Paraguay, pero es de cierta forma una respuesta de los paraguayos al gobierno de Lugo, quien además de haber sufrido el golpe parlamentario, como lo acabamos de escuchar, también es en parte se le está pagando de regreso, ¿no? Es una condena, por decirlo entre comillas, también el hecho de haber tenido un affair con jovencitas, y más que todo en su condición de sacerdote. Un país católico como Paraguay, pues yo creo que también en eso se le pasó factura, como se dice coloquialmente, ¿no? Voy con el señor Areco, senador nacional por el Partido Colorado, que es integrante además de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, para preguntarle lo mismo. ¿Le han sorprendido los resultados? ¿Esperaban más ventaja? ¿Era lo que se esperaba? Muy buenas noches para la audiencia de NTN, de América Latina, Estados Unidos y el Caribe, desde Alto Paraná, Paraguay. Realmente no fue sorprendente el resultado de las elecciones del día de ayer, por razones de que desde un principio se ha sentido en la sociedad paraguaya una simpatía hacia el candidato ganador de ayer, por razones de que es un outsider, un hombre que la gente cree de que se metió en política no para aprovecharse del poder político, sino para hacer algo diferente que tanto hacía falta en el Paraguay a través del gobierno central. Esa es la razón, ese fue el sentimiento, esa fue la expectativa. Por lo tanto, el resultado de ayer ya se estaba esperando. Señor Valencia, sí quería preguntarle sobre la transparencia de los comicios. Acabamos de decir que estos comicios han sido calificados por los diferentes observadores internacionales que se trasladaron hasta Paraguay como transparentes. Estoy leyendo un titular en El País de España y dice: Paraguay, el paraíso de la corrupción electoral. ¿Confiamos o no confiamos en la transparencia de estos comicios y en lo que dicen los observadores internacionales? Bueno, los observadores internacionales lo que han dicho al respecto es que si las denuncias son basadas en rumores, no lo van a denunciar. Pero hay un hecho que ha ocurrido y es un fenómeno que se haya visto en las elecciones parlamentarias y de las presidenciales en Paraguay, dos fenómenos llamados el arreo y también el corralón. De hecho, se había descubierto que el señor Silvio Ovelar había cometido algún tipo de prebendas con el Partido Liberal, donde se le estaba pidiendo $50 por voto en uno de los departamentos del Paraguay. Así que limpios, pues yo creo que no sería la palabra indicada. Ahora, que no encontraron disturbios y que no hubo ningún tipo de oposición de parte del partido, de la Alianza Perdedora, pues es otra cosa. Pero yo creo que los paraguayos de cualquier forma votaron, ejercieron su voto, pero con cierta resignación. El caso del arreo es, como se conoce, el arrear, como lo indica el verbo, de llevar un grupo de personas, de llevarlos a un resguardo, de que ellos vendan sus votos por $12, que eso también es lo que se había escuchado, de acuerdo a un video que salió en YouTube y que fue etiquetado y que fue colgado por el periódico ABC de Asunción. O sea que los organismos ven de cierta forma lo que quieren ver. Eso creo que ha quedado demostrado tanto en las elecciones de ayer como en las de Venezuela, donde en realidad son veedores, pero no tienen arte ni parte en decir si las elecciones son legítimas o no.
quería ir con esa misma pregunta donde el señor Areco, senador nacional por el Partido Colorado, preguntarle lo mismo si coincide o no coincide con el señor Valencia, y se lo digo porque hasta puedo notar que el señor Valencia está un poco diplomático. Se lo digo en comparación, no es mi opinión, sino en comparación con muchos medios internacionales que sí dicen que las elecciones de Paraguay no han sido transparentes, que sí ha habido compra de votos. Hay periódicos internacionales que sacan testimonios de personas precisamente diciendo cuánto han cobrado por acudir a ejercer su derecho al voto, y que incluso han exigido un coche para ir a votar al colegio electoral donde les tocaba, que podía estar incluso a 4 cuadras. Coincide también en que los veedores internacionales a final de cuentas no tienen arte ni forman parte de lo que son las elecciones. Yo estuve participando en el día de ayer en uno de los colegios electorales de mi ciudad. Estuvieron allí veedores internacionales de la Unión Europea, y ellos han visto con propios ojos de que, de hecho, el desarrollo de las elecciones en sí fueron totalmente normales. Ahora, existieron algunos casos esporádicos de denuncias, como el caso del senador Velar, pero no fue la general de las cosas, fue algo esporádico, probablemente montado por el partido oficialista, que es el liberal, León Balcaro, y bueno, cayó en la trampa. Creo que es un caso muy aislado, pero normalmente se desarrollaron las elecciones dentro de lo que constituye una participación ciudadana libre, espontánea y democrática. Vamos con Robert Valencia, colaborador de World Policy Institute, analista además del portal Global Voices America. Preguntarle no sobre tanto el perfil, porque luego sí quiero ir hablar sobre esas denuncias que se hacen sobre el nuevo presidente electo de Paraguay, pero en principio hablar un poquito de los retos a los que va a tener que enfrentarse. Bueno, en cuestión de retos está reducir el nivel de pobreza, que se mantiene entre el 30 y el 40% de la población. El reto, yo creo, el mayor reto que va a tener el presidente Cartes es el enfrentarse al bloque de Mercosur. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Mercosur y UNASUR prometieron devolver o retornar a Paraguay a estos bloques diplomáticos y económicos. Pero aquí hay un dato interesante. Paraguay se ha ido contra la corriente izquierda en Latinoamérica. Mercosur está compuesto por Venezuela, está compuesto por Brasil, Argentina y Uruguay, que son países de izquierda en la actualidad. Así que lo interesante, yo creo que a partir de este momento, es ver qué tipo de sinergia ocurrirá entre el Partido Colorado, que es de corte conservador, con Brasil, con Argentina, con Uruguay y con Venezuela. De hecho, hay que ver cómo se van a restablecer las relaciones diplomáticas. Obviamente, Cartes recibió felicitaciones de Cristina Fernández de Kirchner y de otros miembros suramericanos, pero yo creo que sería interesante ver qué tipo de relación va a tener Paraguay con el resto de algunos de los países de Latinoamérica que han girado hacia la izquierda. Ese creo que ese sería el mayor reto que le espera a Horacio Cartes. ¿Le parece, señor Valencia? Le trasladamos esa pregunta al señor Areco, el senador nacional por el Partido Colorado. ¿Cómo va a ser esa sinergia? ¿Sabe si el presidente electo ha tenido ya comunicación con algunos de los presidentes que precisamente forman parte de Mercosur, de la UNASUR y que son de la izquierda? ¿Cómo cree usted que se va a acoplar Paraguay en todo este conglomerado de países que giran para un lado? El nuevo presidente electo de Paraguay es conservador, y obviamente uno de sus principales retos, imaginamos, es volver a hacer parte de Mercosur y UNASUR. Bueno, en principio hay que tener en cuenta lo siguiente. Nosotros somos una república mediterránea que tradicionalmente manejamos relaciones bilaterales con los vecinos y con los países de América y el mundo en virtud a los intereses superiores, pero en los últimos tiempos ocurrieron varios hechos muy dispersos que han generado un montón de sentimientos antiparaguayos por algunas conductas de sus gobernantes, algunos hechos que ocurrieron dentro del proceso democrático que llevamos más de 20 años. Yo creo que el desafío principal que tiene el presidente electo hoy es recomponer todas esas relaciones en virtud a los derechos internacionales, dentro del marco del respeto a la soberanía de los pueblos. Y en fin, el presidente Cartes es un hombre muy moderado, muy mesurado, un hombre muy inteligente para saber administrar las relaciones diplomáticas y recomponer el ingreso al Mercosur, el ingreso al UNASUR, en fin, y lograr de vuelta unas relaciones diplomáticas armónicas con los vecinos como la Argentina, Brasil y todos los países de América y el mundo.
Vamos, si les parece, a ver qué opinan nuestros televidentes a través de nuestras cuentas de Twitter que aparecen en sus pantallas sobre los resultados de las elecciones en Paraguay. Por ejemplo, @RobertGóngora2 dice: aunque las elecciones también fueron muy criticadas, esperamos que esto sirva para que Paraguay tome su lugar en la región. @Dianita dice: Horacio Cartes ganó las elecciones limpiamente, en Paraguay sí hay democracia. Estas son las opiniones de algunos de nuestros televidentes a través de Twitter. Ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa comercial, pero no se vayan porque ya regresamos con más de este debate sobre los resultados de las elecciones en Paraguay en segundos. Zoom a la noticia. Estamos de vuelta aquí en Zoom a la noticia y continuamos con este debate sobre el resultado de las elecciones en Paraguay de este fin de semana. Tras conocer su triunfo, Horacio Cartes, del Partido Colorado, se dirigía a los ciudadanos para agradecerles su apoyo en las urnas. El presidente electo reafirmaba también su compromiso de sacar al país de la incertidumbre política en la que está desde el año 2012. Ganó el Paraguay y quiero que trabajemos juntos. Felicitar al Tribunal Superior de Justicia Electoral. Lo hemos dicho antes, lo hemos dicho hoy, y al final de esta jornada de volver a decirles muchísimas gracias por el gran trabajo y pongamos todos el hombro. Vale la pena. El gran país Paraguay nos espera, pero a todos los paraguayos trabajando juntos. A partir de ahora, apenas quiero ser una herramienta de todos los paraguayos y estoy a su disposición. Esta distinción es un enorme compromiso, pero hermoso. Y les digo por qué. Porque sé que se puede. Porque muchas veces nos dijeron que la República del Paraguay este era su destino. Y yo les quiero jurar por Dios que no es así. Es apenas el camino desviado, que a partir de hoy lo vamos a empezar a corregir y le vamos a dar el nuevo rumbo que queremos todos los paraguayos. Vuelvo con mis invitados. Empiezo con Robert Valencia, colaborador de World Policy Institute, analista además del portal global Voices America. Preguntarle no tanto sobre estas declaraciones del nuevo presidente electo de Paraguay, agradeciéndole a todos sus seguidores y a todos los paraguayos su voto, sino preguntándole sobre esas acusaciones de las que estábamos escuchando hablar aquí en el programa hace unos minutos y que han empañado por lo menos esa campaña electoral durante las últimas semanas, donde se acusa o por lo menos se señala a Cartes de tener nexos con el narcotráfico. Incluso hace unos minutos ya los medios internacionales se están haciendo eco de unas declaraciones de Cartes hace también a escasos momentos, diciendo que es absolutamente falso las acusaciones de lavado de dinero. Vemos que eso no han empañado la campaña en el sentido de hacer que perdiera las elecciones, pero ¿puede empañar esto su compromiso con los paraguayos durante los próximos años? Pues ese es precisamente uno de los retos que va a tener Cartes con el pueblo paraguayo, el de demostrar que lo que se le está acusando son eso precisamente, son acusaciones. Claro, obviamente todavía no se le ha comprobado, pero obviamente que esto ha empañado no solamente la imagen de Cartes en Paraguay, bueno, no empañó, ganó precisamente, pero también a nivel internacional, porque hay un detalle que hay que también tener en cuenta, y es que un cable del Departamento de Estado de los Estados Unidos demostraba que a través de su propiedad, el Banco Amambay, se ha girado dineros ilícitos, blanqueo de dinero a través del Banco Amambay. Creo que el reto también va a ser cómo va a tener relaciones Paraguay con Estados Unidos, relaciones diplomáticas, y obviamente el compromiso que va a tener con 3.5 millones de paraguayos que salieron a las urnas a votar. Y bueno, obviamente que lo que va a tener que hacer es, primero, demostrar que si es una simple acusación, y segundo, de colaborar a través de las ideologías y por medio de todos los partidos, es decir, que no haya bipartidismo, que no vaya a haber ningún tipo de fricciones entre el Partido Colorado y el Partido Liberal, o entre las alianzas que se formen en el Parlamento. Ese es otro de los retos, pero de todas formas, bueno, lo que pasa en en Paraguay es lo siguiente. Básicamente los casos de corrupción y estos tipos de casos de lavado de dinero, e incluso los comentarios homofóbicos que había hecho Cartes, pues no hicieron ningún tipo de mella. Lamentablemente en Latinoamérica lo que hemos visto es que estos casos de corrupción casi se han vuelto el pan de cada día y se han vuelto
una cosa de rutina, por lo cual la gente, para bien o para mal, no le presta atención, y eso fue lo que se demostró. Cartes ganó, sí. Y bueno, va a tener muchos retos por delante en su presidencia. Señor Valencia, rápidamente antes de ir con el señor Areco, sí quería preguntarle una respuesta breve. ¿Es posible gobernar un país y además defenderse de este tipo de acusaciones? ¿Me repite la pregunta, por favor? Si es posible gobernar un país, tener todos esos retos, como hablábamos, de disminución de la pobreza, tener que compatibilizar ese trabajo además con defenderse de este tipo de acusaciones de lavado de dinero. Bueno, es siempre un reto, totalmente, y hay que reconocer que los problemas de un país, como cualquier otro país en Latinoamérica, no se van a resolver en un periodo. Yo creo que lo más importante y lo que debe hacer el señor Cartes es el de institucionalizar el orden, el restaurar la confianza del Estado de Derecho, que eso es algo que los paraguayos pues no han experimentado en muchos años. Paraguay, a pesar de ser un país que se ha independizado desde los 1800, es un país que apenas está dando pasos para una democracia legítima, en el sentido de que tuvo un periodo de 60 años, casi 70 años, de dictadura bajo el régimen del señor Stroessner, y que terminó con Lugo. Y Lugo, bueno, la presidencia de Lugo fue algo reciente, así que está tomando pasos para restaurar y restablecer una democracia, y yo creo que ese es el reto principal. Esperemos que esto ocurra para el bien de los paraguayos, por supuesto. Con Gregorio Areco, senador nacional por el Partido Colorado, integrante además de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Brevemente también quería preguntarle un poquito sobre esto, sobre esas acusaciones que se han vertido durante las últimas semanas de campaña, señalando al nuevo presidente electo pues como que tenía relaciones con el narcotráfico, como lavado de dinero. Ya decía que hace apenas unos minutos ha salido el presidente electo a decir que esas acusaciones son falsas. Sin embargo, difícil compatibilizar el ejercicio de la presidencia con la defensa de estas acusaciones, que además son de todo menos ligeras, son acusaciones bastante graves. Bueno, en verdad esas acusaciones fueron infundadas. Está mostrado que no existe ningún indicio de culpabilidad por parte del nuevo presidente, y creo que no va a ser ningún obstáculo, porque Cartes es un hombre absolutamente autodeterminado, es un hombre con mucha firmeza, un hombre prudente, un hombre que tiene un panorama bastante claro de lo que debe hacer. Por lo tanto, creo yo que va a ser un buen gobierno. Solamente que hay que entender una cosa: Cartes seguramente va a corregir a varios políticos acostumbrados a utilizar el poder para beneficio de grupo o personal. Cartes va a anteponer los intereses superiores de la patria e implementar un gobierno absolutamente técnico, objetivo, en virtud a los intereses del pueblo paraguayo y en virtud a lo que concierne al consenso internacional, porque Paraguay puede seguir siendo patio trasero del mundo y de América Latina en este momento. Con este gobierno tenemos la capacidad, tenemos la posibilidad de lograr una inserción plena en el consenso de las naciones del mundo, con un gobierno digno, con un gobierno que amerite consideración y respeto de los países del mundo. Integramos, si les parece, a este debate al señor Sixto Pereira, el senador reelecto del Frente Guasú, movimiento político del expresidente Fernando Lugo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y preguntarle, señor Pereira, uno cómo ha visto estas elecciones. Estábamos hablando de que ya los veedores internacionales han dicho que han sido limpias, sin embargo, sí ha habido denuncias de compra de votos y de cosas ilegales que han rodeado estas elecciones, y qué espera del nuevo gobierno. Buenas tardes, Eva, un saludo a la audiencia de NTN24, un abrazo fraterno a todos. Y bueno, de hecho en estas elecciones hubo bastante participación, más del 50%, en donde toda la ciudadanía ha salido a ejercer el derecho al sufragio. Y bueno, hay en nuestro proceso electoral paraguayo hay muchos vicios aún que corregir, desde la revisión total de la estructura electoral, que es la institución que uno tiene que ir corrigiendo. Se necesita una reforma constitucional, la revisión profunda para que se garantice realmente la mayor democracia, mayor participación desde la institución electoral. Hasta hoy día es mayoritariamente
definido esa institución con los trabajadores como lo llamamos en el país, como cupo, como cuoteo político, acuerdo político partidario, y eso no debería de ser así. Bueno, de hecho, la compra de cédula de identidad, otro tipo de vicios electorales, eso es parte de la tradición electoral en el país. O sea, eso no está subsanado, y muchos dentro de la contienda electoral de las fuerzas políticas tradicionales siguen siendo práctica fundamental, y eso es como hubo una gran disputa desde el bloque conservador entre la Alianza Liberal Oviedista con la ANR. Eso fue una disputa fuertísima, y con ese elemento también de la utilización de las necesidades de los compatriotas en estos momentos electorales, es decir, desde compra de cédula de identidad o otro tipo de vicios. Si les parece, les tengo una última pregunta para concluir este tema. Comenzamos, si les parece, con Robert Valencia, para seguir el orden en el que estábamos, colaborador de World Policy Institute, analista del portal Global Voices America. Preguntarle, hay titulares que señalan que hubo 120.000 votos en blanco y que si estos contaran, pues sería la cuarta fuerza política de Paraguay. Estos 120.000 votos en blanco los va a tener que tener en cuenta el próximo, pues ya el que ya es presidente electo de Paraguay. Son importantes, no significan nada, es un llamado de atención. Bueno, Cartes va a tener que cumplir con la palabra que él había mencionado el día de ayer, en la noche de ayer, donde decía que ganó el Paraguay y que tenían compromiso con todos los paraguayos. Pero como lo indicaba el invitado también, los votos de abstención también cuentan como parte de ese proceso de venta de votos y de las cédulas de identificación. Así que independientemente que el paraguayo haya votado por el Partido Liberal o por el Partido Colorado, el compromiso es de todos los paraguayos, y de paso, pues para concluir, yo le deseo la mejor de las suertes al pueblo paraguayo en esta nueva administración. Gregorio Areco, senador nacional por el Partido Colorado, integrante además de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la misma pregunta. ¿Son importantes estos 120.000 votos en blanco? ¿Los va a tener que tener en cuenta el nuevo presidente? De hecho, que es un factor demostrativo de la resistencia que aún existe en la sociedad paraguaya sobre el perfil de los diferentes candidatos que se presentaron el día de ayer. Es una fuerza que hay que considerar, y el presidente Cartes es muy consciente de ese hecho. Él, así como había expresado, tiene una decisión de gobernar para todos los paraguayos, lógicamente en nombre de mi partido. Es un hombre a quien no se le escapa un detalle de todas las alternativas que hacen a la política paraguaya. A pesar de su reciente incorporación en el ámbito político, es una persona bastante diestra, bastante conocedora de todo lo que hace a vicios, desafíos, en fin, un montón de factores que hace a la República, y él va a asumir, está asumiendo una responsabilidad histórica de ofrecerle al país un nuevo rumbo que pasa por la moralización del poder político, oportunidad para el pueblo, trabajo para la gente, seguridad jurídica para los inversionistas. Es un hombre que tiene una visión totalmente realística, globalizada de todos estos factores que hace al desarrollo de un país. La misma pregunta le traslado a Sixto Pereira, senador reelecto del Frente Guasú. ¿Qué tan importantes son estos 120.000 votos en blanco? De hecho, el tema del voto blanco es una señal, es una forma de protestar de la ciudadanía que está en desacuerdo con el procedimiento electoral. Eso que no quepa la menor duda. Y yo creo que va a llevar mucho tiempo, y hubo muchos sectores importantes de la sociedad paraguaya más pensante, que están en desacuerdo con el procedimiento electoral institucional, como de los candidatos tradicionales que se presentaron, que tienen trayectorias no muy claras. De hecho, todas las acusaciones que hubo con el candidato ganador tienen historias, antecedentes,
a esta altura ya están todos solucionados por el Poder Judicial, que es un órgano que fue cooptado destruido por el partido en aquel momento Colorado, que manejó, partidizó y sirvió también para blanquear enriquecimiento ilícito. O sea que hay reacciones y reacciones de la ciudadanía, y de hecho esperemos, porque promesas de campañas en la administración muchas veces complica, y depende también de la voluntad de y va a ser difícil porque entendiendo la composición de la fuerza interna dentro del propio partido Colorado, hay tendencias y tendencias, intereses económicos también, y entonces va a ser una difícil tarea de administrar una situación interna, y generalmente hasta ahora en nuestro país no se pudo desarrollar política de Estado, sino que política de Estado desde un partido con intereses sectoriales, y no necesariamente para ir generando políticas públicas que puedan permitir transformar, satisfacer, incluir las grandes necesidades de nuestros compatriotas. Pues muy bien, hasta aquí nuestro primer bloque en Zoom a la noticia. Quiero agradecer a mis invitados sobre este tema, Robert Valencia, analista del World Policy Institute y colaborador además de Global Voices America, quien nos ha acompañado desde nuestros estudios en Nueva York. Muchas gracias, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Claro que sí, agradezco también a Gregorio Areco, senador por el Partido Colorado, integrante de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, muy buenas noches y un abrazo desde Paraguay. Y agradecer también a Sixto Pereira, senador reelecto del Frente Guasú. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas noches para usted también. Gracias y a las órdenes. Vamos a hacer una nueva pausa comercial y al volver les tendremos todo sobre la polémica que se está viviendo en Colombia por las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos en unos segunditos.